Este es el día 258. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Aunque son distintos autores, es también un solo autor, y ese autor es Dios, Espíritu Santo, el que habló por los profetas. Que venga a nosotros su gracia y nos ayude a comprender su palabra. Hoy daremos fin a la lectura del libro de Job, continuaremos leyendo el libro de la sabiduría y también damos fin al Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 40. Yahvé reprendió a Job diciéndole: ¿El acusador del poderoso se da por vencido o va a replicar el censor de Dios? Y Job respondió a Yahvé: Hablé con ligereza, ¿qué te contestaré? Prefiero ponerme la mano ante la boca. Hablé una vez, no volveré a hacerlo 2 veces. No añadiré nada. Sigue el discurso de Yahvé. Yahvé contestó a Job en medio de la tempestad y dijo: Amárrate los pantalones como hombre. Voy a interrogarte y tú me enseñarás. ¿Serás tú quien firmará mi sentencia y me condenará para afirmar tus derechos? ¿Tiene tu brazo la fuerza de Dios y sabes tronar como Él? Vamos, adórnate con majestad y grandeza, cúbrete de esplendor y de gloria, haz brillar el furor de tu cólera. Con una mirada doblega al arrogante, con una mirada derriba a todo ser soberbio. Aplasta donde se encuentren a los impíos. Húndelos juntos en el polvo, enciérralos en el calabozo. Y yo mismo te felicitaré por haber triunfado por tu propia fuerza. Yo que te hice también a Bemeot. Se alimenta de hierba como el buey, pero mira qué fuerza en sus lomos, qué potencia en los músculos de su vientre. Arrisca la cola como un cedro, los nervios de su muslo resaltan como cables. Sus huesos son barras de acero, duras sus costillas como hierro forjado. Es la primera de las obras de Dios, que lo hizo soberano de sus compañeros. Desde el monte en las bestias se entretienen, todos le llevan su tributo. Fue a descansar bajo los lotos, escondido en los cañaverales del pantano. Las ramas del loto le dan sombra y los sauces del torrente lo protegen. Si el río crece, no se asusta. El agua le llega hasta el hocico y él se queda tranquilo. ¿Quién se atreverá a herirle los ojos y ponerle una argolla en las narices? Y al Leviatán, ¿lo pescas tú con tu anzuelo y con una cuerda lo sujetas de la lengua? ¿Le atraviesas las narices con una caña o con un gancho lo sacarás de las quijadas? ¿Acaso te hará largas súplicas y te hablará con timidez? ¿Se comprometerá contigo en un contrato para servirte toda su vida? ¿Te entretendrá como un pajarillo? ¿Lo atarás para gozo de tus hijas? ¿Habrá gente para hacer dinero de su carne y venderla a los comerciantes?
Acribillará su piel con flechas y clavará su arpón en su cabeza. Si colocas tu mano sobre él, mira que lucha, no volverás a comenzar. Ya pierden su confianza y son derribados por una sola vista. Se vuelve tan feroz apenas lo despiertan que no pueden hacerle frente. ¿Quién lo ha desafiado y quedó con vida? Nadie, bajo ningún cielo. Te hablaré también de sus miembros, te explicaré su fuerza incomparable. ¿Quién ha levantado la orla de su vestido y pasó la mano bajo su coraza? ¿Quién ha abierto las mandíbulas de sus fauces? ¡Qué terror con solo ver sus dientes! Su lomo son escudos en hileras, unidos como piedras selladas. Están tan juntos que no dejan pasar ni un soplo. Se tienen unos a otros formando una capa sin junturas. Si estornuda saltan chispas, de sus pupilas sale un rayo de luz. De su hocico salen llamaradas, se escapan chispas de fuego. Sus narices echan humo como caldera hirviente al fuego. Su aliento encendería carbones, salen llamas de su boca. Su cogote está lleno de fuerza y ante él brota el miedo. Su caparazón es un solo conjunto, resistente por doquier e inconmovible. Cuando se endereza, se asustan las aguas y las olas del mar se alejan. Su corazón es duro como roca, resistente como piedra de molino. La espada que lo alcanza no lo clava, le rebotan la lanza y la jabalina. Para él, el hierro es paja y el bronce, madera podrida. Las flechas del arco no lo hacen huir, recibe como paja las piedras de la honda. La masa le parece caña, se ríe del dardo que vibra. Por debajo tiene como tejas puntiagudas y como un rastrillo pasa por el barro. Entran luego las aguas en ebullición, el agua borbotea como carbones de incienso. Deja tras sí un brillante surco, un mar de blanca espuma. En tierra no tiene semejante, fue hecho atrevido. Mira de frente a los demás insolentes, es rey de todas las fieras. Capítulo 42. Y Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto, retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Conclusión del poema de Job. Yahvé, después de hablarle así a Job, se dirigió a Elifaz de Temán. Me siento muy enojado contra ti y contra tus dos amigos, porque no hablaron bien de mí, como lo hizo mi servidor Job. Por lo tanto, consíganse 7 becerros y 7 carneros, y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un sacrificio de holocaustos, mientras que mi servidor rogará por ustedes. Ustedes no han hablado mal de mí, como hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a él. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Namat fueron a ejecutar la orden de Yahvé, y Yahvé los perdonó por consideración a Job.
Aquí termina la historia del santo Job. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó el doble de todos los bienes de Job. Este vio volver a él a todos sus hermanos y hermanas, lo mismo que a los conocidos de antes. Comían con él en su casa, lo compadecían y consolaban por todos los males que Yahvé le había mandado. Cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Yahvé hizo a Job más rico que antes. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera la llamó Tórtola, a la segunda Canela y a la tercera Frasco de perfumes. No se hallaban en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dio parte de la herencia junto con sus hermanos. Job vivió todavía 140 años después de sus pruebas, y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Porque, ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a tus decisiones? ¿Quién podría llamarte la atención por aniquilar a las naciones que tú creaste? ¿Quién te impediría castigar a hombres injustos? Fuera de ti, que te preocupas de todos, no hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. No hay tampoco rey o soberano alguno que pueda oponérsete cuando tú decides castigar. Puesto que tú eres perfectamente justo, lo haces todo con justicia. Harías un mal uso de tu poder si condenaras al que no merece ser castigado. Tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Como eres el dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Muestras tu fuerza a los que ponen en duda tu poder absoluto. Castigas la audacia de los que te desafían. Pero, aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Al actuar así le has mostrado a tu pueblo que el justo debe amar a todos los hombres, y has dado a tus hijos esa dulce esperanza de que después del pecado les permites que se arrepientan. Incluso los cananeos, enemigos de tus hijos y dignos de muerte, actuaste con moderación e indulgencia para darles tiempo y oportunidad a que se convirtieran. Pero con tus hijos actuaste todavía con más miramientos, ya que estabas ligado a sus antepasados por juramentos, alianzas y tantas otras bellas promesas. De tal manera que cuando castigas a nuestros enemigos con moderación, lo haces para que aprendamos, para que pensemos en tu bondad cuando nos toque ser jueces, y para que confiemos en tu misericordia cuando seamos juzgados. A los que vivían alocadamente en el mal, los castigaste por medio de sus ídolos abominables. Habían llegado muy lejos por los caminos del error, tomando como dioses a los animales más feos y más despreciables. Se habían dejado engañar como niños sin juicio. Así, como niños que no piensan, les dirigiste primero una leve advertencia, pero no comprendieron esos benignos reproches. Así que merecían experimentar el juicio de Dios. En medio de sus sufrimientos,
Se indignaron con esos animales a los que habían tomado por dioses y que ahora se transformaban en los instrumentos de su castigo. Entonces descubrieron y reconocieron como Dios al que antes se negaban a ver. Ese fue el motivo del castigo supremo que recayó sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 28 al 53. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día». Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los apóstoles. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. ¿Soy yo? Tóquenme y fíjense bien, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: «¿Tienen aquí algo que comer?». Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y la comió delante de ellos. Las últimas instrucciones. Jesús les dijo: «Todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí». Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo: «Todo estaba escrito. Los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba». Jesús los llevó hasta cerca de Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.